Hola pessoal, ¿cómo están ustedes? Mira, hoy será mi primer podcast en español. Y para esto yo traje una querida amiga, una persona que tengo una profunda admiración en su carrera profesional. Y son las personas, como yo siempre digo, que suman por donde pasan. Porque en la vida hay mucha gente que necesita de alimentarse de buenos ejemplos, de buenos consejos, y personas que realmente hacen la diferencia son capaces de influenciar a otras personas para buenos caminos. Esta persona es una líder innovadora, intersectorial, que impulsiona la filantropía y tiene una profunda responsabilidad social en su trabajo en la inclusión de las personas en el mercado de trabajo. Ella inició su carrera profesional en la Fundación Robin Hood y ocupó cargos de lideranza en Toyota, en Thomson Reuters, Time Warner, Warner Media y Open Society Foundation. Ella también tiene una distinción muy grande por haber actuado como la primera directora de diversidad en el estado de New York. Irtia, que es su nombre, actúa en los consejos de organizaciones sin fines lucrativos y que hace un trabajo como miembro del Consejo Consultivo de Cultura de empresas como Burberry y el Consejo de Diversidad de London Stock Exchange Group. Perdón por mi inglés, mi español es bueno, pero mi inglés no es tan bueno. Y bueno, yo quiero presentar esta querida persona que ya nos conocemos también hace algunos años y que los años pasan, nos vamos sintiendo, ¿verdad? Y yo quiero dejar ustedes con Irtia, que Irtia hable un poco de ella y haga su propia presentación. Gracias por llegar aquí, Irtia. Gracias, Manu, gracias por la invitación. De verdad que me sentí muy halagada de que me hayas podido participar en tu podcast. Para mí de verdad que es un honor. Te conozco ya, hace varios años, sí, como tú dijiste, y de verdad me ha alegrado muchísimo conocerte, y como sabes, a toda mi familia siempre hablo de ti en muy buenos términos, porque de verdad que me ha impactado muchísimo tener una amistad contigo. Para contarte un poco de mí, voy a empezar por cómo nos conocimos. Okay. Yo estaba en Time Warner en esa época y nos conocimos a través de una amiga mía, mentora, que también era mi jefa, que me recomendó que me comunicara contigo, porque en esa época la empresa estaba atravesando un momento bastante difícil, un momento que en realidad definió el resto del camino de lo que fue la compañía Time Warner, que hoy día se llama Warner Brothers Discovery. Y bueno, pues entre toda esa dificultad, así llegué yo a ti. Ya para ese tiempo yo tenía más o menos 15, 16 años trabajando, siempre emprendiendo en el trabajo de organizaciones sin fines de lucro, en la filantropía, trabajando mayormente con fundaciones privadas o fundaciones dentro de compañías de gran renombre, o sea, lo que llamamos las Fortune 500 aquí en Estados Unidos. Y pues siempre he tenido la dicha de poder participar en esa área, en ese sector. Fue siempre lo que envisioné, que me gustaría hacer con mi vida, así que me siento de verdad muy contenta de poder ejercer una carrera que yo envisioné. Y vivo aquí en Nueva York, tengo una hija que va a cumplir 14 años ya pronto y un esposo que es director de cine y escritor. ¿Y qué más te cuento? Yo nací en Puerto Rico, soy muy orgullosa de haber nacido en la isla de Puerto Rico. Y conocí Puerto Rico, es increíble, me encantó Puerto Rico. Y bueno, ya como me imagino, igual que Brasil, playas lindas, sí, clima espectacular. Exacto. Y mis padres, de hecho, son de la República Dominicana. Se casaron, mudaron a Puerto Rico. Que es cerquita, ¿no? De Puerto Rico. Sí, 45 minutos en un avión chiquitito. Sí. Bien de cerca.
Y me mudé aquí a Nueva York ya, o sea, para hacer mi carrera, para atender la universidad o college, como dicen aquí. Hice 4 años y luego 2 años de maestría y me quedé aquí en Nueva York a ejercer, bueno, mi carrera, porque entendía que iba a haber un poco más de oportunidad para yo hacer lo que en realidad me gusta hacer. Pues ya esa es la historia corta. Perfecto, ¿no? Es importante saber por todos los puntos que has pasado, porque esta es tu historia, ¿no? Uno nace, crece, vive y muere, y uno tiene que dejar algo en la vida. Hay gente que no tiene esta preocupación y hay otros que sí tienen esta preocupación, que yo digo que cuando nosotros asumimos una responsabilidad delante de la humanidad, delante de los problemas y pasamos a ser voces que mucha gente nos sigue, la responsabilidad aumenta y tenemos que tener muchos cuidados con todo lo que elegimos, con lo que pensamos, con nuestras opiniones. Y yo creo que es muy importante que un profesional como tú, que es un profesional de carrera, esta época que te conocí, estamos hablando de que 10 años atrás o más. Sí, más o menos. Sí. De 16, 17 más o menos. Casi 10 años ya, porque estamos en 2025, ya 8 años. Y me acuerdo cuando llegaste y habíamos conversado. Cuando tú tienes una mirada hacia tu pasado, ¿no? Hacia de dónde veniste hasta dónde llegaste hoy. Olvídate de los pasos profesionales, la persona, Irtia. ¿Cómo tú puedes evaluar tu biografía, tu historia, de dónde partiste hasta dónde hoy llegaste? Sí, fíjate, es muy interesante porque yo pienso que la cultura norteamericana estadounidense, que no es en realidad la cultura en la que yo crecí, porque Puerto Rico es un poco diferente. Es latino, ¿no? La cultura latina, Puerto Rico, ¿no? Bien caribeña. Bien caribeña. Sí. Y Estados Unidos es una cultura muy yoísta, ¿no? Es una cultura donde la persona está haciendo todo por sí mismo y no necesariamente por los demás. Y si va a expandir un poco, o sea, ese ámbito, pues soy yo y mi familia. Y yo no me crié así. Y en particular mi mamá y mi papá no eran ese tipo de gente. Ellos venían de familias muy grandes y siempre le echaban la mano a todo el mundo. Y entonces yo crecí de una manera donde uno tiene que cuidar a la comunidad y no solamente a tu núcleo familiar, sino a toda tu familia. Entonces yo creo que al principio, ¿no? Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, yo tenía un poquito de esta tensión entre lo hago para mí, todo lo que debo hacer, o cómo ayudo a mi comunidad, cómo ayudo a los demás. Y en resumidas cuentas, yo creo que al final yo entendí que mi misión de vida es dejar las cosas un poco mejor de como yo las encontré. Perfecto. Y eso entonces quiere decir que si lo voy a dejar mejor, lo estoy haciendo no solamente por mí, pero sino también por las demás personas. Y creo que me ha ayudado mucho seguir de esa manera, tener un sentido de poder servir al prójimo, al ser humano, al planeta, al mundo, ¿no? Pero igual hacerlo de una manera que me llena a mí personalmente, pero que no es de perjuicio para nadie más. Pero me costó de verdad mucho, más o menos, navegarme con ese tipo de orientación en este ámbito profesional de Estados Unidos, que es muy, o sea, ambicioso, que genera mucha envidia, mucho celo. Y bueno, más o menos estábamos en... Es muy competitivo el mercado americano, ¿no? Demasiado incluso, ¿verdad? Porque yo he trabajado con empresas norteamericanas cuando todavía tenía una vida ejecutiva y yo sentía que el estímulo a la competitividad era muy fuerte. Y la gente, por ganas de alcanzar cargos, promociones, metas, conquistas, muchas veces
pasaban por encima de quien dormía un poquito, ¿me entiendes? No había mucho la cosa de sacar la mano para ayudar, y si estás parado me paso por cima y sigo mi camino, no por trampa, pero por alta competitividad, que es propia de la cultura americana, esta competitividad. Y para nosotros que tenemos un viés latino, somos competitivos, pero no tanto, somos diferentes, porque si uno cae en el medio del camino, que cuesta parar 10 segundos y hablar la mano de esta persona y hablar, vamos a continuar. Yo creo que ahí está la diferencia de mentalidad, vamos así decir. Es lo que siento. Sí, no, yo estoy muy de acuerdo, y fíjate, yo nunca he sentido la necesidad de hacer eso, ¿verdad? Y también pienso que si tú tienes el talento, si vas de una manera positiva y una manera productiva, que entonces no es necesario hacer eso. Y también yo pienso que comprometer mis valores para llegar a una meta, entonces quiere decir que en realidad yo me estoy haciendo un daño a mí mismo, no solamente, ¿no? Y pues entonces, bueno, yo siempre uso la frase, yo voy a hacer las cosas como yo entiendo que yo las debo hacer, irrespectivamente de lo que otra persona piense de este método, pero de una manera en que yo me sienta bien, porque al final del día la que se tiene que acostar con su cabeza clara, es verdad. Nadie más. Es una cuestión de humanidad, de espiritualidad también, porque tenemos que entender que, bueno, no estamos solos en este mundo, y este mundo requiere personas que tengan una postura de ética, de valores, de respeto. Yo creo que es por ahí que tenemos que caminar. ¿Tú por acaso has tenido en tu vida alguna experiencia que ha generado algún gran impacto, que te ha llevado a percurrir, a seguir el camino que hoy tú sigues, así? ¿O solamente entraste en el mercado del trabajo y estudiaste? Me imagino que tienes un gran currículum, ¿no? de estudios. Pues, hables un poco de esto para nosotros, por favor. Sí, bueno, yo hice una maestría en administración pública aquí en Nueva York, y de ahí empecé a trabajar con organizaciones sin fines de lucro. Al principio yo pensé que iba a trabajar en el ámbito político y empecé a hacer un trabajo con una oficial electa, un personal público de un cargo político, pero después de poco tiempo me di cuenta que eso no era lo que me interesaba. Y entonces me fui a Robin Hood, que es donde empecé de lleno a trabajar en filantropía. Y sí, ese fue un momento muy impactante para mí, porque fue la primera vez que de verdad yo me enfrenté a un mundo sumamente grande y gente con mucho poder. Algo que yo en realidad no había visto antes en mi vida. Y en esa época en Robin Hood, que esto es para como el 2001, justo antes de septiembre 11, en el 2001, en esa época Robin Hood tenía toda esta gente que hacía los hedge funds, ¿no? Que son los inversionistas de estos muy agresivos, y eran gente que, bueno, en cuestión de 5 minutos recaudaban $5 millones. Wow. Una cosa que yo nunca había visto en mi vida, ¿no? Y, o sea, fue como que me abrió los ojos de una manera que nunca lo había visto. Y bueno, y ahí duré 3 años, y en realidad eso me ayudó a ver lo que es posible, ¿no? Las posibilidades que existen en el mundo. Y también entendí que hay personas que están dispuestas a dar mucho para tratar de hacer algo importante de beneficio para la humanidad. Pues ahí duré 3 años en Robin Hood, y en realidad eso fue una experiencia muy impactante para mí, y que además ha tenido mucho beneficio en mi carrera a largo plazo, porque conocí mucha gente ahí con renombre, con contactos, y eso ayudó a formarme como un profesional diferente. Y también
fue en realidad hasta mejor currículo que tener una maestría, porque entonces yo pude probar mi talento, mi dedicación, pude probar que soy una persona que le gusta trabajar muy duro, que soy persistente, y eso impresionó. Y luego el haber durado tanto tiempo allí en mi currículo, entonces eso le dio idea más o menos a las personas que me iban contratando de saber qué tipo de profesional yo soy. Entonces, aunque no fui a un Princeton o un Harvard o una cuestión así, sí estuve en una compañía, en un lugar que ayudó a probar. Que exigía mucho de ti, tenías que probar que eras buena. Sí, y entonces también, o sea, pasamos este momento a través de septiembre 11, en el 2001, y estuvimos trabajando muchísimo porque hubo mucha necesidad en Nueva York. El mundo cambió después de esto. Sí, exacto. Totalmente. Entonces, yo entraba a la oficina a las 8, 8:30, y a veces hasta las 10 de la noche estábamos ahí todavía, por 2 años, porque había mucho trabajo por hacer. Bueno, y eso sí me impactó mucho. Y la segunda, etapa, pienso, que ayudó como que a fomentar en realidad mis valores, es que después de Robin Hood me gané una beca, un fellowship a Alemania, y me fui a vivir a Berlín y estuve en Hamburgo también por casi un año y 3 o 4 meses. Y ese tiempo viviendo en Europa de verdad fue muy formativo para mí, porque aunque es culturalmente muy diferente, totalmente diferente, sí hay una cosa en común, que es este sentido de vivir la vida a plenitud. En Estados Unidos es más como que yo voy a trabajar bien duro hoy por 25, 30, 45, 65 años para gozarme 10 años cuando me retire. Y el europeo no es así. El europeo tiene una mentalidad de disfrutar cada día, ¿no? De que el trabajo es algo que se hace para facilitar una felicidad y otras cosas que en realidad te llenan. Y pues eso ayudó a seguir formando como no solamente mi dedicación a mi trabajo humanitario, comunitario, etcétera, social, pero sino también informar cómo yo iba a emprender ese trabajo y cómo iba a navegar estas dos tendencias de sí, claro, quiero trabajar muy fuerte, pero también quiero sentirme como que estoy viviendo mi vida, disfrutando y usando mi tiempo para cosas que sí me hacen feliz, que también es importante. Sí, para vivir. Aquí en Europa, la cultura, yo creo así, Europa es un continente viejo, ¿no? Y aquí hubieron cosas muy duras, de guerras, de conquistas, de esclavitud, o sea, aquí vivieron todas las etapas del mundo. Y este mundo moderno occidental nació en Europa, de todo lo que se vivió acá. Y yo creo que el europeo, por tener un nivel intelectual muy alto, tú puedes ver que aquí en Europa tú tienes más atención por tu intelecto, por lo que tú tienes dentro de ti, tus ideas y todo, que tu bolsa cara que puedas usar. Aquí la gente no está pendiente del carro que llegaste, no, pero están preocupados de lo que tú estás trayendo dentro de ti. Y yo pienso que la Europa, ¿no? Llegó un momento que la gente, sobre todo la comunidad europea, tuvo la idea de alguna forma querer pagar las cosas erradas que hicieron en el pasado para que hubiera este crecimiento, ¿no? Y yo creo que la parte social tuvo una visión muy más grande y más sensible, y con esto fueron apoyando más. O sea, el mercado americano es más individualista, ¿no? La gente está muy preocupado consigo, con su familia y con sus cuentas, ¿no? Es un mundo capitalista, 100%. Pero el europeo, él piensa, como tú mismo dijiste, de no quiero trabajar 20 horas por día.
Eu quero trabalhar 6 horas, disfrutar minha família, fazer minha viagem para conhecer outros lugares, adquirir cultura. São objetivos diferentes de vida. E eu he sentido já em estes 4 anos que estou aqui, porque uma coisa é vir a passeio para a Europa. Outra coisa é viver e conviver com as pessoas. Não, tu vês que os salários não são tão altos aqui, aqui a gente é muito rica, faz sua comida, limpa sua roupa, põe lá já, não tem esta coisa de serviços, de empregados e coisas assim, terceirizados. Não, a gente aqui é muito tranquila. Incluso, às vezes, nós chocamos, estamos diante de uma pessoa tão sencilla e por detrás desta pessoa é uma pessoa com poder aquisitivo muito grande, com uma estrutura de vida muito interessante e que não te intimida, não há intimidação. Então, eu penso que haver tenido esta experiência em tua área, de vir para cá, haver tenido esta oportunidade de conviver o dia a dia com uma cultura europeia bem clara como a alemã, eu sim creio que é de uma riqueza que faz toda a diferença. Me imagino que volviste a Estados Unidos com este legado, com estas ideias, não, com esta, aí uma provocação, vamos dizer assim, para mirar a vida por um prisma diferente. Sim. Não? Sim. Porque assim, o continente latino-americano é muito pobre, pero somos muito carinhosos, somos muito empáticos, somos muito de ajudar a las pessoas dentro, porque há um dicho que diz que a pobreza une as pessoas, como as guerras. Europa, por haver vivido guerras, que se destruiu todo, a gente aprendeu a viver em comunidade. Então, eu vi um continente rico comparado a los latino-americanos, não? Claro que há algumas pouquíssimas exceções em Latinoamérica, e eu sinto que os latinos e os europeus têm um código de comunicação mais fluido. Sim. E Estados Unidos, que é a meca do capitalismo, e que a todos nos gusta o dinheiro, claro, nos gusta a prosperidade, mas é um mercado hipercompetitivo. Então, é um mercado que se tu não tienes nada a oferecer, tchau. E não há leis que te protejam muito, verdade? E os cambios de emprego, de trabalho, vão sendo bastante sucessivos. Então, eu creio que é um mercado muito profissional e muito exigente. E para ti, de repente, viver aqui em Europa seria mais cômodo. Pero aí passa a ser um desafio para levar tua ideia, levar tu propósito e convencer as pessoas de que é assim que temos. Então, isto é muito rico se tu paras para pensar. ¿Me entiendes? E muitas vezes, possivelmente, se sentindo sola, como Don Quijote, solita aí, fazendo uma luta com tu Sancho Panza, e bueno, pues é o que tenho por agora, pero depois convencendo as pessoas que sim, é por aqui que temos que caminhar, é por aqui que temos que pensar, e creio que isto também foi a oportunidade que tu viste de ter uma visibilidade mais grande, de trabalhar em um grupo como Toyota, por exemplo, que é um grupo japonês, que é outra cultura totalmente diferente, porque essas riquezas culturais, em minha opinião, eu digo por mim, não, é que nos traz riquezas internas muito grandes, sabes? Que de hecho para mim é o mais importante, que a riqueza material. Porque assim, Irtia, sendo bem claro, que tanto necessitamos materialmente para viver? Bien. Exacto. ¿Me entiendes? ¿De qué te adelanta matar de trabajar 20 y 30 años y tener un cáncer, un problema de salud, que el dinero, un sistema de salud carísimo como Estados Unidos, ahí te come todo este dinero en un par de años, ¿sabes? Mientras que el europeo llega a los 100 años tranquilo. Sim. Sabe, tomando seu vinho, comendo sua comidita, fazendo suas coisas, fazendo suas viagens anuais. Aqui, agosto, para Europa, não? Os turistas vêm, mas o europeu se permite dar uma parada muito grande. Então, é bem diferente, não? Pero claro que a gente aqui reclama de los sueldos que não são altos. Por exemplo, em Alemanha todavia há sueldos buenos para o ambiente europeu, pero por exemplo, Portugal
el sueldo mínimo aquí es 900 euros máximo, creo. No creo que no sea mucho más que esto. Y casi 80% de la población gana sueldo mínimo. Entonces no es decir que aquí, pero la calidad de vida es muy buena. Sí, y eso es, o sea, es muy interesante, ¿no? Porque hay que, este balance es muy importante, lo que es calidad de vida, no solamente remuneración, no solamente un sueldo, un salario, y o sea, uno no puede medir su propio valor solamente por tu capacidad de ganar dinero, ¿no? Tienen que haber otras medidas para eso. Pero bueno, hay también otras cosas un poco formativas. Yo creo que yo nunca te he contado, pero yo también estaba recordando recientemente porque mi hija está atravesando un problema de salud, poca cosa, ¿no? Pero estábamos hablando con la doctora y él me hizo un poco de preguntas y me estaba recordando yo que cuando yo estaba muy niña, empezando a los 6 meses de edad, yo tuve una enfermedad muy rara, que bueno, la superé y todo bien, pero que eso también tuvo, o sea, influyó mucho en mi perspectiva sobre la mortalidad, ¿no? Porque en realidad, o sea, mi mamá me dijo que yo en realidad tenía muy pocas probabilidades de vida. Estoy aquí ya, como quien dice, yo he superado ya el mayor reto que uno puede experimentar en la vida. Yo tengo una historia muy parecida de vida, ¿viste? ¿Tú lo que habías contado? Mira, mi madre cuando estaba, ¿cómo se dice? Impregnada, ¿cómo se dice? Embarazada de mí, mi mamá se tomó mucha talidomida. Entonces, la probabilidad de que yo naciera con deficiencia física era más de 90%, o muerto, o no naciera. Una generación entera de los años 60 fue a las víctimas, ¿no?, de talidomida en todo el mundo. Y yo, en esta época no había exámenes de imágenes que hay hoy y todo, o sea, era un riesgo. Tú solo ibas a ver al momento del parto. Y yo sé que mi madre ya tenía 4 hijos, y mi padre dijo, no podemos tener un hijo con deficiencia física. Es mejor que tú lo abortes, porque el gobierno de Brasil en esta época, en los años 62, aprobó el aborto provisoriamente por este problema específico. O sea, las personas que habían tomado talidomida podían ir a un hospital y hacer su aborto, y esto hasta hoy en Brasil el aborto no es legal. En esta época se tornó legal por un periodo de tiempo. Y mi papá trabajaba viajando, vendiendo cosas en otros estados, y las distancias eran grandes, no tenía WhatsApp, no había celular ni nada. Y mi padre dejó un dinero, concertó la fecha del aborto en el hospital, y dejó, no había tarjeta de crédito, el dinero en especie en la mano de mi madre, y dijo, mira, tal día tú te vas al hospital que allá, y yo tengo que viajar. Mi mamá, que tenía una mediunidad impresionante, mi mamá conversaba con los muertos. Era una mujer con una evidencia, una clarividencia, con aspecto. Mi mamá, con 7 años de edad, mi abuela la llevó para un exorcismo en la iglesia, porque ella produzia fenômenos, e minha abuela católica, portuguesa, fervorosa, creía que era esta cosa del diablo. Y el exorcista le dijo, mira señora, hay un fenómeno que se llama mediunidad, y que hay gente que tiene, su hija no tiene nada con el demonio, hizo los testes, las cosas, y mi abuela no aceptó esto, mandó una carta al Papa diciendo que este padre, este cura era un desgraciado, que estaba ahí un embustero. Ela era así, radical. Y bueno, mi mamá era este personaje, ¿no? Yo soy mucho de mi madre como personaje. Y cuando hubo esto, ella en su intuición no dijo, yo no voy a perder este hijo. Mi hijo está bien, va a nacer bien y va a estar bien. Y se pegó todo este dinero y se fue a una tienda y compró todas las cosas que un niño necesita.
Cuando mi padre vuelve 3 meses después, que los viajes eran largos, la barriga de él estaba enorme y no había chance de hacer aborto más. Y para que mis tías no llamaran a mi padre para contar lo que pasaba, mi mamá pasó a no frecuentar la casa de las hermanas. Y cuando alguien iba a hablar con mi madre en la casa, ella lo atendía por la ventana para que la gente no mirara en su barriga. Mira que mujer estrategista. Y esto fue la historia de vida que yo tuve. Cuando yo nací, mi mamá tenía miedo de tenerme en el hospital. Ella me tuvo en parto natural en la casa, con una partera, con una, no sé cómo se llama en español, es partera, ¿verdad? Yo nací con partera. Y cuando yo nací, mi padre estaba desesperado del otro lado, ya llamando al médico para saber el bizarro que iba a nacer. Y mi mamá tenía 1,5 metros, yo nací con 6 kilos casi. Wow. Yo era un niño gigante. Y yo nunca me quebré un hueso, yo nunca tuve sarampión, yo nunca tuve estas enfermedades. Mis hermanos tenían, yo no me contagiaba con nada. Entonces yo digo que yo soy un efecto de la naturaleza. Gracias a Dios mi madre me salvó, porque yo creo que todos tenemos una misión. ¿Tú te imaginas lo tanto que el mundo perdería si tú no estuvieras aquí, por ejemplo? Igual contigo. ¿Me entiendes? Igual conmigo. Yo hago esta reflexión. Una vez yo leí en Instagram que decía así: si el mundo fuera como tú, ¿este mundo sería mejor o peor? Y yo de inmediato contesté: muchísimo mejor. 1000 veces mejor de lo que es. Porque yo me considero una persona muy humana, muy empático, muy inteligente, muy dedicado, de buen corazón. Yo sé quién yo soy. ¿Me entiendes? Entonces uno tiene que no tener pena, vergüenza de decir: no, yo soy una persona que abrazo el bien. Yo no estoy en los caminos oscuros de la vida. Yo trabajo dentro de la luz, como se dice, ¿no? Entonces esta también es mi historia, porque... Y yo ya he leído que toda persona que tiene un inicio de vida muy duro, o un parto diferente, raro, con características tipo casi muerte, qué sé yo, estas personas que sobreviven a esto siempre dejan una marca por donde pasan. Entonces yo creo que hacemos parte de este grupo de almas viejas que estamos por este planeta, ¿sabes? Pero me has dejado súper impactada, Magno, tantos años que nos llevamos conociendo y nunca tú me habías hecho esa historia. ¿Verdad? Esta es mi historia. Esta es mi historia. Y yo soy muy grato a Dios, y por esto tenía una fixación con mi madre impresionante. Y yo creo que hasta muchas cosas que traigo de capacidades mediúnicas y todo eso, yo traje de herencia. Entonces, ¿por qué somos esto? Nosotros somos ¿no? un espíritu que viajamos en el tiempo y en el espacio. Y aquí estamos adentro de este cuerpo físico, que es un cuerpo pesado, una armadura para el espíritu, que no es confortable. Porque si fuera confortable el cuerpo, nadie dormiría. ¿Por qué dormimos? Porque el espíritu no aguanta estar con este cuerpo 24 horas por día. Es como una persona que se va a una guerra con estas ropas de la época medieval, ¿no? Iba a luchar, pero nadie se quedaba con esta ropa 24 horas por día, no aguantaba, ¿no? Físicamente. Entonces yo tengo esta comprensión de la vida, por esto que busco en mi vida los caminos buenos, los caminos del amor, usando siempre este pensamiento pitagórico que tengo de acción y reacción, ¿no? Mismo en mi trabajo, que es muy matemático, podría ser una análisis muy fría, y tú me conoces, cuando yo trabajo, yo busco siempre el lado positivo de las cosas. No quiero ser un gurú de nadie, no quiero este título, porque yo respeto mucho a los gurús para que me llamen de gurú. No es una cosa que yo tengo la mínima intención de serlo. Yo quiero ser un buen técnico de lo que yo hago y hacer con responsabilidad. Claro que muchas veces las personas no tienen comprensión de nuestras acciones,
esto tú creo que pasaste ya muchas veces también de estar defendiendo una idea, una situación y la gente no ve por este prisma y bueno, hace parte también de lo que caminamos. Hoy, profesionalmente, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Hace pocos días hablamos, tú estabas también en Alemania, ¿verdad? No sé, era... Sí, estuve en Berlín. En Berlín, sí, cuando hablamos hace pocos días, incluso fue cuando te invité, ¿no? Para poder participar de este podcast. Cuéntame, hable un poco, deje que la gente escuche cómo es tu trayectoria, tu trabajo. Sí, bueno, pues ahora mismo estoy trabajando en una compañía de música, que no le voy a dar promoción, pero es una compañía bastante grande de música que representa a muchos artistas de renombre, Madonna, Lizzo, Benson Boone y otros, y llevo ya 1 año y medio casi en esta compañía y estoy haciendo más o menos el mismo trabajo, un poco de trabajo de cultura, de inclusión y también liderando la filantropía de esta compañía que tiene un fondo benéfico bastante grande. Creo que restan $50 millones todavía por donar y eso hago a diario. También como, o sea, me gusta mucho hacer muchas cosas. Además de eso, también a veces colaboro con mi esposo haciendo producción de algunos documentales, otros proyectos filmográficos y además de eso, pues yo trabajo en una compañía de música que representa a muchos artistas de renombre como Madonna, Lizzo, Benson Boone y otros. Y en esta compañía yo trabajo en el área de inclusión y también liderando la filantropía. Tenemos un fondo benéfico donde restan algunos $50 millones por donar y mi trabajo es, bueno, facilitar eso y soy la presidenta de esa fundación. Además de eso, también colaboro con mi esposo en la producción de documentales y otros proyectos de filmografía. También hago consejería para un par de compañías, Magnolia es un poco, Burberry y el London Stock Exchange Group, que me encanta muchísimo en esta área de inclusión y ayudar a crear una cultura más inclusiva entre los empleados. Y también, porque me resta tiempo todavía, además de ser mamá y esposa, también estoy en la junta directiva de un par de organizaciones sin fines de lucro, una que se llama Latino Victory Fund y la otra que es el Public Theater of New York, que es donde se hacen muchas obras de cine y que famosamente produce el Shakespeare en Central Park, aquí en Nueva York. Y pues sí, entre todas esas cosas estoy yo más o menos malabarando, ¿no? Muchísimas cosas, pero así me gusta mi día porque me siento que estoy dando todo de mí y que estoy utilizando mi intelecto para hacer algo interesante y de beneficio para la humanidad. Perfecto, así que se camina. Tú, cuando estuviste ahora en Berlín, me acuerdo que tú también fuiste dar una charla, una palestra, ¿verdad? ¿Cuál era el tema de esta palestra que me pareció bien interesante? Mira, estuve en un congreso que es un congreso internacional. Habían más o menos 1000 mujeres, algunas son dueñas de negocio, otras son jefas en compañías, pero todo alrededor del mundo. Y es organizado por una señora que también es otra mentora, ella tiene muchos mentores, que se llama Irene Natividad. La mujer es, o sea, increíble, una eminencia. Y entonces mi panel era sobre el liderazgo y la inteligencia artificial. Y cómo más o menos tratar de utilizar la inteligencia artificial para desarrollar líderes o un mejor modelo de liderazgo, ¿no? Y pues este era el tema.
y yo estaba hablando más o menos de algunas áreas donde hay oportunidades de utilizar la inteligencia artificial. Habían otras 3 personas en el panel conmigo y bueno, ese era el tema. Estuvo muy interesante porque siempre pensamos en lo negativo de la inteligencia artificial. Es verdad. Y no necesariamente en cuáles son las oportunidades y cómo podemos tratar de utilizar esa nueva herramienta, porque a fin de cuentas es una herramienta para hacer las cosas diferentes, para creativamente solucionar cosas donde a lo mejor como seres humanos no somos tan buenos como quisiéramos ser haciendo las cosas. Estuvo muy bueno. Y dime una cosa, ya que hablaste ahora de inteligencia artificial, bueno, los pronósticos futuros no están nada buenos en el mercado de trabajo, ¿verdad? Infelizmente, la humanidad no ha acompañado a nivel de estudio, ¿no? de intelecto, ¿cómo se dice? La instrucción suficiente, y las cosas están caminando demasiado rápido. Yo creo que vamos a tener una generación entera de analfabetos digitales y personas que, bueno, están hoy más preocupadas de aprender las dancitas de TikTok que cualquier otra cosa. Sí, hoy están danzando en la dancita de TikTok. Yo quiero ver de aquí 5 años lo que van a estar haciendo. Porque así, el mundo del entretenimiento tiene de todo para crecer, ¿verdad? Pero este mundo también va a se confrontar con el mundo de entretenimiento de artistas virtuales, que también va a entrar. Yo creo que de poco tiempo vamos a tener películas enteras de artistas que fueron creados por computadores y tú no vas a saber si es gente o si es una producción de algo. Y estamos caminando para esto. Entonces yo creo que muchas áreas que hoy todavía son muy sólidas van a tener grandes competencias, y esto ya tiene algunos ejemplos en Instagram. Hoy existen personajes creados por inteligencia artificial que venden mucho y que están ganando dinero, pero por detrás de esto hay una persona que tiene 10, 20 personas ahí vendiendo, promoviendo, estimulando y teniendo muchos seguidores, ¿no? Entonces estamos acompañando toda esta transformación. En tu punto de vista, ¿cuál sería la estrategia que sería así para minimizar estos problemas que yo veo como inevitables, pero vamos a intentar usar la inteligencia para minimizar? ¿Cómo tú ves el futuro de las personas, tú que trabajas en la parte asistencial y todo esto? Muy interesante. Bueno, no podría contestar la pregunta enteramente porque no es en realidad mi ámbito de trabajo, pero considerando la industria en la que yo me desenvuelvo, lo que siempre va a ser importante son las ideas originales, ¿verdad? Porque la inteligencia artificial es muy buena copiando y aprendiendo de cosas que ya existen, pero no es necesariamente muy adepta en crear cosas desde cero. Concordo. ¿No? En crear cosas innovativas que nunca se han pensado antes. Todavía. Todavía. El modelo es basado en aprender de lo que existe, lo que se ha dicho, lo que se ha creado, imitarlo, y entonces tú le hablas, por ejemplo, a ChatGPT de entonces coger estos elementos y crear un elemento tercero, cuarto, quinto, sexto, lo que sea, ¿no? Entonces, lo que sí nosotros, lo que en nuestro mundo, y mi esposo y yo lo hablamos muchísimo, lo que sí va a seguir siendo importante son personas que entiendan cómo ser creativas de una manera original. Personas que sí, como tú estabas diciendo, lleguen a un nivel intelectual, que lean mucho, que tengan mucho conocimiento, que entiendan el mundo y la humanidad, lo que no se puede reemplazar es la humanidad, y desarrollarse de esa manera. Porque en realidad la inteligencia artificial está resolviendo un problema que la mayoría de los seres humanos no disfrutamos. A nadie le gusta el trabajo repetitivo. A nadie le gusta... Es verdad.
volver a hacer la misma cosa de día a día sin progresar, ni cambiar, ni tener nada interesante, ¿no? Entonces esta cosa de coding llega un momento que el 80% de la cosa es igual, ¿no? Y serán sustituidos, porque este trabajo repetitivo y todo, la robótica y la inteligencia artificial, va a ser mejor incluso que las personas, ¿no? Y lo que no hace la inteligencia artificial es lo que solamente un ser humano puede hacer, que es mirar ese coding y decir, sí, pero si tú haces este coding de esta manera, no vamos a llegar al sitio que debemos de llegar. Entonces hay un error aquí. Entonces, lo interesante, o sea, el reto es cómo tú llegar a una intelectualidad, a tener un tipo de desarrollo educacional que te permite hacer algo que no es lo ordinario, que no es lo básico, sino algo más complicado y sofisticado, ¿no? Esa es la oportunidad, pero en realidad sí, se va a poner muy difícil porque hay muchas cosas que ya, bueno, llevamos ya por lo menos 10 o 15 años desde que ustedes van a ver una película en el cine de Hollywood y todo el fondo son gente completamente hechas por CGI, o sea, hechas artificialmente, ¿no? O sea, te vas a ver la película de, no sé, esta de Russell Crowe, ¿cómo era que se llamaba? Ay, Dios mío, que él era un gladiator. Gladiator. O sea, prácticamente todo lo que llenaba de fondo, lo que era el coliseo, las personas en el coliseo, casi todo eso era completamente hecho por máquina. O sea, los figurantes, olvídate, ya nos necesitan. El fondo, exacto, que ya venimos en esta trayectoria hace tiempo. Y lo importante es entender lo que está sucediendo y tratar de desenvolverte en una manera única, original y claro, basado en lo que solamente un ser humano puede hacer. Claro, aquí es la inteligencia emocional, que yo creo que la inteligencia artificial jamás va a sustituir la inteligencia emocional, que es una característica única del ser humano. Exactamente. ¿Verdad? Y yo entiendo que estas herramientas, por ejemplo, para tu marido, que es un cineasta, son herramientas impresionantemente buenas, porque tú puedes realizar nuevos proyectos, cosas estupendas, con un costo mucho más barato, ¿verdad? Y esto va dar más oportunidades a gente creativa y que tenga un propósito y que de repente no necesite estar en Hollywood para poder producir una mega, no, todo va a ser la capacidad intelectual, porque las herramientas van a servir, en mi opinión, para esto. Pero la pregunta, vuelvo a decir, ¿cuántas personas van a evolucionar para ser este ser tan exclusivo? Porque así, yo no creo que toda la humanidad va a caminar por este destino. Para mí va a haber un momento de caos en este planeta. Porque, claro, porque así, la comida va a estar más barata. La producción de todo va a ser más fácil. Las profesiones de riesgo no van más a existir. Los drones, esto todo va a salvar gente en incendio, no sé qué cosa, no va a existir. Entonces, así, cuando tú empiezas a observar, porque yo te digo esto porque me cuestiono mucho acerca de esto, incluso en mi profesión, en mi trabajo, ¿me entiendes? Uno tiene que trascender en lo que hace. Entonces, por ejemplo, yo creo que el numerólogo básico, este que estudió el teorema de Pitágoras, la numerología, las predicciones, claro, un programa va a hacer esto mucho mejor que esta persona y sin errores y así, rápido, instantáneo. ¿Me entiendes? Pero una persona que da un soporte mental, intelectual, humano, como yo hago en mi trabajo, estos sí continuarán en el mercado. Y yo voy a utilizar todas las herramientas tecnológicas que yo pueda aprender, porque también soy un señor, pero si no puedo, voy a contratar un joven que me apoye para poder hacer otras cosas. Entonces, me preocupa el mundo. Y yo creo que el joven que ya sufre de ansiedad en este momento va a tener más problemas de este mercado, de esta competitividad. Pero yo soy una persona que yo creo en la evolución del espíritu.
Y yo creo que también estos niños que están naciendo, que están, bueno, con 10, 15 años, que ya nacieron en esta era tecnológica, ellos vienen con un chip diferente en su cabeza, que para nosotros es un esfuerzo para aprender, para ellos parece que es espontáneo, no hace esfuerzo alguno, parece que ya está dentro de ellos esta tecnología, que para mí es buena, porque yo creo que son ellos que van a trazar este futuro y no nosotros. Sí, bueno, tiene que ser. También yo pienso, porque lo experimento a través de mi hija, que la inteligencia emocional de esa generación alfa es muy diferente a la nuestra. Y la manera en que ellos se comunican el uno al otro es muy diferente, con un nivel de sensitividad mucho mayor que el nuestro, por lo menos que el mío, ¿no? Entonces sí, yo pienso que es interesante como que esas dos cosas vienen a la misma vez, ¿no? Una generación que está más conectada el uno al otro y que emocionalmente hablan de una manera con mucho más madurez y más abierta que nosotros, a la misma vez que esta inteligencia artificial está acelerando, que claro, y se está acelerando a un paso, o sea, mucho más rápido. Mucho rápido. El problema, en mi opinión, es la velocidad que las cosas están pasando. A mí me encanta todo esto. Yo soy un apasionado por la evolución de la tecnología, evolución humana. Yo era un niño que leía Julio Verne, y en mi cabeza yo creía absolutamente en todo esto. Para mí era claro, evidente. Yo niño, para mí esto está claro. Yo via esta película de los Jetsons, la familia Jetsons, y yo miraba esto y yo tenía certeza absoluta de que iríamos tener aeronaves, teléfonos de comunicación celulares, pero yo era considerado un niño diferente para mi época, ¿me entiendes? Yo era un loquito, vamos a decir, un nerd de mi forma de ser. Entonces, yo me encanto con todo esto lo que está pasando. Yo veo el lado positivo, no me quedo mirando el negativo, pero sí me preocupo de que yo intento hacer un ejercicio mental de cómo el ser humano ocupará su tiempo de 24 horas de aquí a 10 años. Sí. Y yo creo que vamos a tener, la gente va quizás volver más a la naturaleza, a cuidar más del planeta, quizás las personas van a desarrollar proyectos y sí, vamos a tener tecnología para explotar otros planetas también. Yo creo que vamos a tener misiones espaciales y todo eso que ya vimos en las películas. Esto es un hecho, ¿no? Quizás, y en mi opinión, esto es muy claro, en 2, 3, 5 años ya vamos a tener contacto directo con seres de otros planetas. Yo sí creo, Irtia, para mí esto es muy claro, porque que existen, yo sé que existen. Yo ya salí en desdoblamiento de este cuerpo y ya estuve en el plano astral varias veces. Entonces, yo veo las cosas y yo no soy ningún esquizofrénico, ¿me entiendes? O sea, quizás 30 años atrás la gente iría diagnosticarme de esquizofrénico, pero no, yo sé, yo vivo y yo tengo mucho esta cosa de viajar en el tiempo. Esto pasa conmigo, es un efecto paranormal, que sé yo, que cargo dentro de mí, totalmente involuntario. Si tú me pides, haga algo agora, no va a salir nada, ¿me entiendes? Pero yo sí sé, y sé que existen otras civilizaciones, otros modos de vida que están ya entre nosotros, pero nosotros todavía no tenemos la capacidad de verlos. Pero sí están entre nosotros, porque tenemos esta glándula pineal todavía muy cerradita, pero para esta gente nueva que está llegando, ellos están veniendo con esta glándula abierta. Wow. Ya van a venir más habilitados. Una vez yo leí que cuando los europeos llegaron en las Américas y estaban ahí con los barcos parados, los indios miraban el mar y no vían los barcos. Wow. No vían. Porque como era una cosa tan fuera de su realidad, de su experiencia de vida, que no tenían la percepción. Y los barcos parados así varios días también estudiando con lupa para ver cómo los indios se comportaban, si serían amistosos o no. Y ahí
este pajé se tomava, qué sé yo, se fumava na marihuana, hacía no sé qué vaina allá, y ampliaba esta visión, y decía, mira, hay una cosa grande allá, no sé qué, sabe, diseñando lo que, y ahí los otros conseguían ver, porque el pajé lo había visto. Sí. Entonces, a partir de esto empezaba la comunicación. Mira qué loco, porque somos así como humanidad. Como nadie ha visto y ha apuntado, y mira esta nave espacial, nosotros tampoco vemos. Pero a la hora que esto se haga presente con materialidad, y yo creo que es una cosa para poquísimos años, yo no doy más que 5 años para esto. Quiero verlo. Y yo creo, claro que estaremos juntos para ver esto, y vamos a leer, y mira, el ET que llegó aquí en Estados Unidos, y yo voy a decir de lo que pasó en Portugal. Sí, vamos a discutir, y va a ser, porque el mundo también está siendo preparado para este momento, de una forma muy subliminar, a través de películas, de ficción. Muchos cineastas y todos son tremendos médiums. Escritores de ficção científica são médiums, porque em realidade eles captam as coisas para escrevê-lo, como os profetas que viam as coisas que estão na Bíblia, todo, isto se chama mediunidade, e são médiums que têm esta capacidade específica para fazer este viaje do outro lado de la vida, como mi mamá. Yo creo que por haber sido creado por esta madre, yo veo estas cosas con mucha naturalidad, ¿me entiendes? Yo no me impresiono con tantas cosas así. Y bueno, déjame decirte algo. Sí. ¿Cómo es tu visión espiritual de la vida como una misión de vida para ti? ¿Tienes alguna fe, alguna religión? ¿Tienes alguna creencia por educación, por formación, por práctica, que te parezca así, que te ayuda en la vida, en la misión que aquí estás cumpliendo? Sí, bueno, yo me crié católica. Okay. No, como todo el mundo. Todo el mundo en Latinoamérica. Pero, o sea, hoy por hoy no tengo ninguna como afinidad religiosa, ¿no? Yo sí creo mucho en que estamos conectados como seres humanos. Creo mucho en la metafísica, esta idea de que, o sea, que el mundo es una cosa y la energía está dispersada entre muchas, o sea, somos uno dispersados entre muchos, ¿no? Y que por eso yo debo comportarme de una manera responsable, porque si le hago algo a otra persona me lo estoy haciendo a mí misma. O si le hago algo al planeta, me lo estoy haciendo a mí misma, ¿no? Esta idea de que la energía se regenera, no se pierde nunca, ¿no? Y entonces, pues, por eso me voy así por ese mundo, y me encantaba mucho lo de metafísica, me atrae mucho también el budismo, me atrae... Increíble, mucho. Me encanta el budismo. Sí, esas ideas me atraen mucho. La fuerza de la mente, ¿verdad? La física cuántica, estas explicaciones que tiene este paralelo de mente y sentido. Yo creo en esto total. No es cuestión de creer, esto es probado. Probado. ¿No entiendes? Ahí ya no es una creencia, hoy por hoy es una ciencia, si tú analizas, ¿verdad? Las universidades estudian el poder de la mente, ¿no? Las universidades estudian acerca del espiritismo. En Estados Unidos hay esta cadera en universidades importantísimas americanas, el estudio de la paranormalidad, pero de una visión realmente científica. Y me parece muy lindo, porque la era de Acuario, que todo el mundo habla y la gente no sabe lo que es, la era de Acuario es el encuentro de la ciencia con la espiritualidad. Sí. Es la ciencia probando. Yo voy a decirte algo que tú vas a ponerte loca. Tú vas a creer o no, pero el día que pase tú vas a me llamar Magno, ¿verdad? Va a llegar un tiempo que nosotros vamos con esto a hablar con nuestros entes que están en otra dimensión, que ya partieron de la Tierra. Wow. Y esto va a pasar por acaso. Por acaso. En esta evolución tan rápida científica que estamos viviendo, el hombre va a descubrir cosas que ni él se imagina, por accidente, por acaso.
Porque ahora ya está siendo liberada estas informaciones para nuestra humanidad. Y entonces este momento del planeta es un momento muy fantástico. Sí. Es un momento muy de transformación. Es duro, porque nos da miedo. Nos da miedo ciertas decisiones que se toman. Va a haber un cambio total en el sistema financiero, nuestras cosas que entendemos como estabilidad terá que ser resignificado lo que es estabilidad, ¿me entiendes? Espero solamente que vengan buenos gobernantes y que tengan una responsabilidad social grande para no dejar a esta gente loca, a nosotros incluso. Pero yo sí creo en una intervención, yo siento que hay un momento de sincronicidad encima de nuestro planeta, viviendo un momento de tremenda transformación asustadora, con la tecnología, con la política, con las guerras, con todo esto, pero yo creo que después de todo esto vamos a llegar a un acuerdo común de una nueva civilización. Yo sí creo. Yo creo que el ser humano está caminando para asumir responsabilidades más grandes con la naturaleza, con el próximo, y yo creo que la tecnología va a servir para esto. De que tú puedas hacer una charla, una palestra, enseñar personas, qué sé yo, de África, de una tribu africana, acerca de las cosas a que te dedicas, de empoderamiento femenino, de lo que se puede hacer, porque ya tenemos hoy esta ruptura, ¿verdad? Y si sabemos utilizar esto, mira qué fantástico, ¿sabes? De que tú puedas ahí estar hablando con gente. Hoy por hoy, Google ya ha lanzado la traducción simultánea en Google Meets, entonces tú vas a poder hablar en tu inglés y yo voy a entender en portugués, el otro va a entender en chino, el otro va a entender. Entonces yo creo que a la hora que todo esto se abra totalmente, sí, ahí sí yo digo que el mundo va a hablar un solo idioma. Nos vamos a conectar. Claro. Y yo creo que este es nuestro desafío. Permitir que esta conexión exista de una forma limpia, porque muchos van a usar todo esto para cosas malas. El ser humano es así, nosotros tenemos libre albedrío, ¿me entiendes? O sea, una herramienta para ti que tú vas a usar de una forma buena, positiva, ejemplar, para tu hija, para tu marido, para tu comunidad, o sea, otro va a usar esto para, qué sé yo, estar sacando, influenciando, haciendo cosas feas que no suman. Pero bueno, hay una visión aquí que yo pregunto a ti, porque así la producción también me pide que haga algunas preguntas. Dice así, ¿qué papel ha jugado la numerología en tu vida personal? Ay, sí, a mí me ha encantado. Déjame decirte, yo pienso que a lo mejor mucha gente piensa que hacer numerología es que alguien te va a decir todo lo que va a pasar en tu vida y la gente le tiene, no sé, como un miedo a eso, pero en realidad no es eso, ¿no? No. No es eso. Para mí ha sido algo que me ha ayudado en realidad a sentirme más segura de las cosas que son importantes para mí, que me ha ayudado a seguir mis valores de una manera más pura, más cierta. Es algo que me ha ayudado a desenvolverme y a relajarme un poco dentro de mí misma, aceptar también mi trayectoria de vida, lo que yo puedo contribuir, cómo puedo contribuir. De verdad que a mí me ha encantado muchísimo y me hace sentir libre, ¿no? Y me ha quitado mucho estrés, mucha incertidumbre de mi vida. Pero me ha ayudado también esa información a yo tener un poquito más de determinación y un poquito más de seguridad sobre lo que yo entiendo que es importante y cómo lo voy a hacer y cómo lo quiero hacer. Entonces a mí me ha encantado, de verdad que me ha transformado mi vida. Yo te he contado que muchas veces me acuesto a dormir escuchando mi último. ¡Ay, qué chévere! ¡Qué bueno! Análisis de numerología, se lo he recomendado a mi esposo. Sí, a mí me encantó tu marido, una persona ejemplar,
Muy buena gente. Ahí yo entiendo porque eres una mujer feliz. Tienes también un buen marido y bonito, un hombre muy puesto, muy bonito. Ustedes hacen una linda pareja, de verdad que sí. Tu hija, que todavía no la conocí, yo creo que tú la guardas bajo 7 claves, cerradita, quizás esté así, pero un día la voy a conocer. Yo espero que haga los 18 años y tú regale a ella una numerología para que yo la conozca. Va a ser divertido. Ella es simpaticísima, ¿Sí? Es una amiguerísima. Yo me imagino, siendo hija tuya. Y de mi esposo, porque sabes que mi esposo, él se hace amigo hasta de una pareja. Sí, sí, verdad. Es un italiano fantástico. Oh, sí, súper. O sea, nosotros nos mudamos aquí hace 2 años y él conoce a todo el mundo. O sea, no hay un restaurante donde no entremos donde no nos sirven tragos gratis. Es que él es muy simpático y conversador y tiene buena conversa. Es una persona muy agradable, elegante, divertido. No, sí, gente así. Yo soy muy apenado, en realidad, ¿me entiendes? Hay gente que no cree que yo soy apenado, pero yo soy apenado en mi vida personal. Mi vida profesional, no. Yo hablo para 1000 personas en una sala sin problemas del trabajo. Y yo creo que también este podcast está haciendo un ejercicio para mí, porque yo no tengo formación de comunicador ni nada de esto. Entonces para mí fue un atrevimiento. Y otra cosa, yo no sigo mucho las reglas. Aquí me llenan de papeles y todo, y mi intuición va haciendo otras preguntas, pero al final el resultado siempre es positivo, ¿sabe? Sí, no, porque así... Solo se necesita buena edición. Claro, entonces es un libro que vamos escribiendo. Mira. No, momentito. Discúlpame. Lo otro que iba a decir era con lo de la numerología también, que con mi esposo lo ha hecho, también ha ayudado mucho nuestra relación matrimonial. Ay, qué bueno. Porque eso lleva un entendimiento. Cuando tú te conoces mejor y cuando la persona se conoce mejor, es más fácil uno llevarse bien en su matrimonio. Es de verdad. Entonces también al discutir el análisis de la numerología hemos podido coordinar mejor cómo llevamos cuando trabajamos juntos, la vida personal, cuáles son nuestras metas. O sea, de verdad que ha sido de lleno muy positivo para nosotros. Y bueno, yo lo recomendaría porque a mí me ha funcionado muy bien. Y tú sabes, Mano, desde el tiempo que tenemos trabajando, yo he tenido más éxito y más éxito. Sí, es de verdad. Esta es verdad. Y entonces eso me ha ayudado mucho. Porque esa es la idea de la numerología. Quien va a hacer el camino eres tú. Pero la numerología es un GPS que te ayuda a visualizar lo que te espera más allá adelante. Y también trabaja mucho la autoconfianza, el autoconocimiento, porque nosotros nos boicoteamos mucho. A veces tenemos miedo de alcanzar y tenemos todo el poder para alcanzar el objetivo, ¿no? A veces nos ponemos en un estatus más bajo de lo que podemos alcanzar. Y yo creo que esto es la numerología, es un apoyo psicológico, un apoyo energético, porque matemática, todos creemos en matemática, 1 más 1 son 2, punto. Pero el 2 tiene un significado, tiene un estereotipo, tiene un sentimiento, el 1 tiene otro sentimiento, y mi trabajo es decodificar las claves numerológicas, vamos a decir, los códigos. Yo creo que mi trabajo es el ejercicio de tantos años. Yo aprendí a leer códigos. Yo ya no leo el número, yo leo el conjunto. Y esto da un significado diferente. Es muy filosófico también, pero es una filosofía que nos ayuda. Y otra cosa, mesmo en momentos difíciles, la numerología consigue ver el lado positivo de las cosas. Entonces yo creo que nos da mucha esperanza para hacer. Si vas a pasar un momento difícil, pero los tiempos terminan, entonces tú sabes, no, ahora sí. Es como ir a la playa, ¿verdad? Uno hace toda una programación y llueve. Exacto. Entonces tú te preparaste para todo para ir a la playa, pero no viste el tiempo. Y llueve. Y cuando llueve, ¿qué vas a hacer en la playa? Nada. Tienes que tener un plan B. La numerología te da el plan A y el plan B. Es así que funciona. Exacto. Pero qué chévere. Me ha funcionado muy, muy bien. Y de verdad que
también me siento muy relajada, tampoco no tengo este estrés como que no sé cómo va a salir todo, no sé si puedo, y cuándo viene, y cuándo no, sino que ya tengo un mapa, como tú dices, yo sé más o menos la trayectoria y es cuestión de yo entonces saber cómo manejar esos momentos y ya voy más tranquila. Qué bueno. Cierto, mucho mejor. Yo hago exactamente lo mismo con mi mapa. Sí. Hay gente que dice que como santo de la casa no hace milagros. Yo no concordo. La numerología que yo hago para mí sí sale todo lo que yo estoy viendo. Entonces, pero yo no soy fanático. Porque así hay gente que dice, ay, tú debes hacer todos los días tus números. Yo digo, no. Si tú sabes, yo hago una vez por año, cada 6 meses, o cuando tengo una decisión muy importante para tomar, voy, hago la cuenta, sí, puede ser. No es que yo siempre acierto, pero la cantidad de aciertos son mucho más grandes que los errores. Entonces, el cómputo general es positivo, le estoy ganando, porque a veces la lectura no es 100%, ¿me entiendes? No es una creencia o una cosa del estilo. Bueno, no sé si sentiste, pero hablamos más de 1 hora aquí. Sí, no, bueno, pero yo me lo gocé todo. Para que tú veas cómo la charla cuando es buena y cuando las personas son interesantes, el tiempo no pasa. Es muy sabroso esta experiencia. Yo quisiera hacerte una pregunta. Sí. ¿Qué verdad te gustaría dejar en este mundo como tu legado personal? ¿Cuál sería la historia que te gustaría el día que partas de este planeta, bueno, no del planeta que no vas a partir del planeta, de este plan, porque no salimos del planeta, salimos del plan físico? ¿Qué verdad? ¿Qué historia? ¿Cómo tú quieres que las personas recuerden de ti? Sí. Bueno, o sea, no sé específicamente, o sea, qué, pero me gustaría que cuando alguien mencione mi nombre, que siempre haya mucha alegría asociado con mi nombre. Alegría, placer, sonrisa, risa, que sea una experiencia, una recolección positiva y llena de alegría. Eso es lo que me gustaría. No importa quién sea la persona, que yo haya tocado para bien muchas vidas y que cada vez que esa gente hablen de mí, que digan mi nombre porque le están diciendo, porque se sientan bien, felices. Qué bueno. O sea, yo creo que tu pasaje en la vida de las personas tiene un propósito de dejar una marca de felicidad y libertación. Porque no hay felicidad sin libertación, ¿verdad? Qué bueno. Mira, Irtia, mucho gusto hablar contigo. Te agradezco mucho haber cedido tu tiempo, tu experiencia de vida. Sabes, tú eres una persona preciosa. Yo te admiro tanto que tú no tienes idea. Sabes, es verdad, es verdad. Yo traigo a este programa a las personas que yo admiro. Porque son ustedes me ponen acá arriba. Pero entienda que de este lado tiene un otro ser humano analítico, crítico y que sabe lo bueno y lo malo. Y tú eres una persona que sé que agrega valores por donde pasas, a las personas que se cruzan en tu vida. Yo creo que cuando tú partas de esta vida, la gente te va a valorar por cada persona que se favoreció con tus ideas, con tus estudios, con tus búsquedas, sabe, con lo bueno que habita dentro de ti. Tú eres una persona buena, sabes, y tú tienes un cargo que con certeza tus acciones mueven la vida de centenas o millares de personas por el mundo. Entonces, este es el propósito, esa es la marca que yo sé que tú vas a dejar. Tú eres una persona importante, más que importante, eres una persona influente. Porque yo creo que ser influente es más que ser importante. Yo creo que influenciar a las personas es un deber humano y influenciar para cosas buenas, no para tonterías y cosas equivocadas que existen ahí. Entonces yo te dejo. ¿Quieres decir algo para finalizar? ¿Algún mensaje para las mujeres, las personas en general? ¿Qué puedes decir?
lo único que me gustaría decir es darte las gracias a ti, de verdad, porque me siento tan, lo dicen en inglés, I feel so seen. Siento que de verdad me viste más allá de lo que llevo por fuera, sino por dentro, y eso me hace sentir muy bien. De verdad siento que eres una persona, eres como mi partner, como mi socio. Gracias. En esta vida, y me ha encantado mucho conocerte. Y también espero que otras personas aprovechen ese sumo talento que tienes de hacerlo a uno sentirse de verdad increíblemente como un superhéroe atravesando el mundo. Qué bueno. En esta vida de bien. Así que muchísimas gracias, fue un placer para mí. Ya sabes, cuando quieras, aquí estoy presente. Y nada, para el resto de las personas que están mirando, si están interesados en tener un poquito más de superpowers, tener un poquito más de libre albedrío positivo en sus vidas, comuníquense con Magno, porque de verdad que a mí me ha funcionado muy, muy bien. Tú sabes que yo veo todo ser humano con potenciales. Sí. Yo veo el ser humano un espíritu milenar. Yo tengo un respeto por el ser humano que es una cosa impresionante. Yo busco no juzgar, claro que soy humano y a veces juzgo, pero cuando hago esto no me gusta, porque yo entendí en mi trabajo que todos en este planeta pueden hacer cosas extremadamente positivas, pero las personas necesitan tener el miedo, perder el miedo, no tener, perder el miedo de atreverse, de apostar en sus ideas, de insistir, de entender de que las cosas no son fáciles, sencillas, que sí tenemos dificultades, que sí tenemos que nos superar. Entonces yo busco traer a las personas esta fuerza cuando son jóvenes y cuando son adultos, ¿no? Despertar, poner un fuego en esta capacidad. Yo digo, ahí entra Magno fantasioso otra vez más, que todos somos X-Men. Sí, Ok, claro. todos somos X-Men, pero todavía no podemos utilizar todos nuestros superpoderes porque estamos presos en una humanidad todavía muy injusta. Entonces los X-Men en esta humanidad no sería bueno, porque unos serían buenos y otros serían malos, y los malos irían a destruir muchas cosas. Entonces yo sí creo que tenemos esto ya registrado en nuestro espíritu. En un cierto momento vamos a tener habilidades espectaculares, como estos chicos y chicas de la película que me encanta, X-Men, porque yo creo que sí tenemos los poderes y todo esto está aquí, está en la mente. Nuestra mente es capaz de producir milagros y cosas espectaculares. Y poco a poco, vida por vida, vamos desarrollando más estas habilidades. Es así que veo. Y bueno, yo voy dejando ustedes en más este podcast, el primer podcast en español. Me gustó. Yo salí bien con mi español, ¿sí? Muy, muy bien. Oh, muchas gracias. Esto sí para mí tiene un valor enorme. Perfecto. Y yo espero que ustedes también, el público de habla hispana ahora, también empiece a llegar un poco con nosotros, porque mismo los podcasts en portugués, tú lo puedes traducir en YouTube para español, si no entiendes. Y inglés también, porque los podcasts en YouTube te pueden. Y ahora estamos también en la plataforma do Spotify, que es otra opción para quien está en el gimnasio, que quiere escuchar algo, que quiere sumar alguna cosa en su vida, porque la idea de este trabajo es traer gente que tenga algo a nos ofrecer. Y yo estoy muy feliz de hoy poder estar aquí con Irtia, y otros vendrán con nuevas mensajes, y te espero en mi próximo podcast en la próxima semana. Un beso grande, estoy con ustedes.